Y en esta oportunidad, pues, vamos a discutir sobre estudio de casos relacionados a la administración de recursos humanos. Bien, aquí tenemos nuestro primer caso y dice: la actitud inadecuada ante el trabajo y el equipo que muestra un jefe de sección de un departamento de una conocida empresa del sector de la distribución plantea graves problemas dentro del departamento. Adicionalmente, no ha cubierto los objetivos económicos este trimestre y todo coincide con la llegada de un nuevo director al centro. Su jefe inmediato le ha pedido varias veces que realizara un cambio en su estrategia comercial, cosa que él se niega a hacer, mostrando rebeldía ante el jefe y el nuevo director. Todo eso hace que la situación se vuelva insoportable. Decide tener una reunión con él para aclarar ambas posturas y tomar una decisión que darle al director, ya que tiene clara la suya: despido. Después de casi 4 horas de reunión con él, se entera de que este veterano en mando comercial comenzó en la compañía como profesional estrella. Sin embargo, la compañía no ha cumplido las expectativas que él tenía cuando llegó y está ocupando el mismo puesto que empezó. Con una diferencia: ahora está menos reconocido. La impresión que él tiene es que está desaprovechado, que ha sido engañado y, lo que es peor, que nadie valora su esfuerzo inicial y lo mucho que aportó a la compañía cuando llegó. Está desplazado del lugar donde él y su familia desean vivir, lo que hace que sus relaciones familiares sean tensas, ya que no les gusta esta ciudad y no se han adaptado a ella. Y la relación con su equipo de trabajo es crítica, le tienen miedo. Ahora bien, en relación con este caso, es importante conversar o comprender también cuáles son los elementos gerenciales que nosotros tenemos que considerar. Y por aquí pues tenemos planificar, que planificar es muy importante, ¿verdad? Es decir, en este punto es donde se plantean la dirección del recurso humano, es decir, cómo se va a manejar el recurso humano. También tenemos la parte de organización, es decir, cómo delegamos funciones y responsabilidades al equipo o a los empleados. También tenemos la parte de dirección, es decir, estamos dirigiendo apropiadamente al equipo, se está motivando, hay satisfacción en el equipo. También tenemos controlar. Controlar más que todo es estar pendiente de las situaciones que suceden dentro de la organización o dentro de la empresa, con el fin de poder dar solución a cualquier circunstancia o situación que se presente. Y luego estrategizar, es decir, se están implementando estrategias innovadoras y nuevas formas, ¿verdad?, que ayuden al cumplimiento de los resultados dentro del equipo. El empleado se siente bien, se siente apoyado. De forma general, estos son los elementos gerenciales. Ahora vamos a unas preguntas orientadoras en relación al caso anterior. Dice: de acuerdo con el caso planteado, diga qué elementos gerenciales están fallando. Entonces, considerando, ¿verdad?, que esta persona tenía bastante tiempo de trabajar para la empresa y comenzó como una persona estrella, y posteriormente pues su conducta y su comportamiento es completamente diferente. Es ahí donde se tiene que revisar si lo que recursos humanos también había planteado para tratar al personal y justamente a esta persona fue auténtico. Es decir, él sabía cuál era su función desde el principio, y tiene que ver con la comunicación asertiva. Desde ahí tenemos que partir y decir, entonces, qué fue lo que se le dijo a esta persona al momento de contratarlo.
Ahora bien, si al principio también estaba logrando resultados deseados y era alguien que era reconocido y últimamente no, también tenemos que ver la parte de dirigir la organización, cómo está dirigiendo entonces Administración de Recursos Humanos a este equipo, a estos empleados, porque hay un cambio de conducta completamente drástico y tenemos que ver el tipo de trato que se le está dando a estas personas. Luego también, ¿qué razones pueden llevar a arrastrar un problema y no comentarlo con el jefe hasta que éste pregunte? En esta parte considero que la persona que está trabajando, este señor, ya está cansado también del trabajo, eh, porque de repente se sintió engañado, no era lo que él esperaba, no cumple las expectativas y ya no tiene ningún compromiso o interés por por el objetivo, misión de la empresa. Y al final pues le da igual si le preguntan o no, o si él dice o no dice, y está nada más como por estar, ¿verdad? Y no está siendo efectivo también dentro de la organización. Pero hay otra opción por aquí. Dice, basados en los contenidos de la unidad, elementos gerenciales, usted como director del centro, ¿qué decisión tomaría? Bueno, aquí hay que retomar este asunto que se tuvo que haber hecho desde un inicio, es decir, presentar a este señor realmente cuál es nuestra misión, es decir, qué es lo que nosotros queremos, cuáles serían sus funciones específicamente y consultarle, ¿verdad?, si realmente está de acuerdo en seguir trabajando. Sin embargo, también hay varias situaciones que deben de considerarse por parte de la organización, es decir, qué está haciendo diferente la organización o la institución para que esta persona no se sienta bien o no se siente identificado dentro de la organización. Es decir, qué tipo de cultura se está transmitiendo. Y desde ahí, a través de la reflexión y la acción, hacer cambios puede ser de ambos lados. Si la persona acepta, pues también la organización tiene que mejorar su comportamiento, no solamente con él, sino que con todos, porque los que dan el éxito a cualquier organización, pues es el recurso humano. Sin embargo, pues eh, se debe ser muy transparente con las funciones asignadas a la persona. Un caso número 2 dice el jefe de un centro comercial situado en las afueras de una gran ciudad cuenta con 22 colaboradores. Hace unos meses me enviaron a una persona nueva para cubrir un puesto en el que son necesarias unas habilidades básicas de atención al cliente y de trabajo en equipo. Se trata de un hombre de mediana edad. A las pocas semanas de incorporación, algunos integrantes del equipo, no todos, hacían lo posible para no trabajar con él, ponían excusas y se pasaban la pelota de unos a otros. A los 2 meses la situación se volvió especialmente evidente y el jefe decidió hablar con una de las chicas implicadas. Esta admitió que no le gustaba trabajar con él, que sentía que la trataba mal, no podía explicarme el por qué, no era nada objetivamente explicable, sino más bien su actitud en general. Comentó que le habían hablado que lo que habían hablado entre las demás chicas y todas estaban de acuerdo en que la actitud de este hacia las mujeres era desagradable. También sospechaba que bebía y que cuando lo hacía era todavía peor. El jefe se preparó para hablar con él, era una situación delicada, lo llamó al despacho y le preguntó qué tal se encontraba con su nuevo trabajo, cómo se veía de integrado en el equipo, entre otras cosas. Todas sus respuestas fueron positivas. Ok. Para centrar el tema le preguntó qué tal se encontraba con las nuevas chicas del equipo en general. Su respuesta fue de nuevo positiva. Como no ponían ningún conflicto, tuvo que ir al grano. Le explicó que las mujeres tenían la sensación de que a él no le gustaba trabajar con ellas por su actitud
y le preguntó si tenían algún problema con las mujeres en general. De nuevo su respuesta fue que no tenía ningún problema con las mujeres, que incluso estaba felizmente casado y que no entendía por qué se quejaban. Al ver que no entraba en ello, decidió concluir diciendo que lo pensara, que podía ser que no se diera cuenta, pero que tenía que cambiar su actitud hacia ellas. A la semana siguiente habló con las chicas y comentaron que había cambiado mucho. A los 4 meses le enviaron a otro centro, del cual le despidieron al año por robo. Ahora bien, por aquí están unas preguntas orientadoras en cuanto al caso, y dice: ¿se llegó a la raíz del problema con la conversación que se mantuvo con el empleado? Bueno, realmente no se llegó a la raíz del problema porque luego hubieron consecuencias con esta persona, que fue despedido por robo. Y yo creo que en esta parte sí se tuvo que haber dado un seguimiento más específico, sí, un seguimiento más específico para comprender la situación. Eh, Esta parte pues se tiene que ser muy imparcial, ¿verdad? No es de favorecer a unos y a otros, sino que de manera imparcial, pero sí cuando se dan estas situaciones se debe de prestar atención y no solo pasarlas por alto, ya que posteriormente las consecuencias pueden ser peores. ¿Hay un problema de liderazgo? Bueno, ahí para entender el liderazgo pues eh, puedo describir algunas cualidades que debe tener el liderazgo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la comunicación, que se debe expresar bien y sobre todo ser persuasivo en los argumentos, convincente, eh, bien escuchar, captar no solamente las palabras, sino los sentimientos de los demás o de la misma persona. Eh, la responsabilidad, es decir, ser capaz de establecer un compromiso para dar una respuesta positiva a la situación, a la circunstancia que se está dando. Eh, También puedo decir sobre uh, autodisciplina, delegar a la conciencia individual la posibilidad de lograr hacer o dejar de hacer algo con esa persona, y así se pueden nombrar otras cualidades para que debe tener un líder o esto de liderazgo. Estas situaciones deben de impulsar siempre al equipo a ser mejores y también a tener un ambiente laboral saludable, y esto depende mucho también del liderazgo. Cuando hay verdadero trabajo en equipo, delegación e implicación, la comunicación fluye por todas partes. ¿Qué falló aquí entonces? ¿Verdad? Es decir, la comunicación está siendo asertiva dentro de esta organización. Si realmente se está fomentando un trabajo en equipo, el tipo de liderazgo que se está impulsando es efectivo. La capacidad analítica por parte del líder, es decir, capacidad para evaluar objetivamente los escenarios posibles. Y desde aquí pues puedo mencionar que esa capacidad analítica tiene que ser un poco más aguda por parte del líder o de la persona que está a cargo de la administración del recurso humano. ¿Qué elementos gerenciales están fallando en la empresa y por qué? Bueno, estamos hablando desde arriba del problema del liderazgo, y aquí hay que revisar la cuestión de la organización que se tiene, la dirección, el control que se está llevando dentro de la empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de control no se refiere específicamente a estar persiguiendo a los colaboradores, a los empleados, sino que estar pendiente de el funcionamiento de la institución o de la empresa. Tenemos un caso número 3.
Usted ha sido asignado a un importante proyecto bajo su responsabilidad. Tiene un grupo de jóvenes ejecutivos prometedores. Aunque a ellos nunca se les ha asignado un proyecto de este tipo, usted cree firmemente que poseen las habilidades para hacer bien el trabajo. Al no tener la experiencia, se presentan los primeros problemas. El equipo no coincide en días, horarios ni lugar, ya que cada uno tiene obligaciones que cumplir adicionalmente. Inicialmente no se logra una comunicación fluida y se empiezan a crear subgrupos de acuerdo a amistad, dificultando la unidad del equipo. Ahora, dice que ha sido asignado a un proyecto bajo su responsabilidad, tiene un grupo de ejecutivos prometedores. Ahora, aquí está una pregunta reveladora, una pregunta orientadora y dice, usted como líder del proyecto indique qué hacer para poder llevar a cabo el proyecto a feliz término. Y en esta parte pues tenemos una situación, ¿verdad? Que se están dando dificultades. Ahora, si yo estoy dirigiendo este proyecto, ¿qué puedo hacer para llevar ese proyecto a feliz término? Bueno, en primer lugar, tengo que conocer las habilidades, las competencias que tiene cada uno de los eh, jóvenes que están integrando este proyecto. De forma inicial, pues, presentar el proyecto a ellos y podemos descubrir entre todos, entre el equipo, qué situaciones necesitamos o qué acciones necesitamos ejecutar para alcanzar ese proyecto, para alcanzar el objetivo que nosotros nos hemos trazado. Desde ahí podemos establecer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las debilidades y qué podemos hacer como equipo para fortalecer o solucionar esas situaciones que se están dando como debilidades para mejorarlas entre todos. De igual forma, eh, tener ese espacio de reunión inicial para organizarnos mejor y desde ahí pues podernos plantear un plan de acción que beneficie y ayude a todos. Conclusiones relacionadas al liderazgo. El líder debe poseer una formación integral donde prime la comunicación y negociación y solución de conflictos, ya que ellos son mecanismos alternos para el mejoramiento del clima organizacional. Como bien mencionaba durante la presentación, el clima organizacional es importantísimo, es decir, qué tipo de clima se está promoviendo en las organizaciones, en las instituciones. Entonces el líder tiene que tener esa formación integral. Se dice que hay líderes que son natos y otros que se forman. Sin embargo, aún aquellos líderes que son natos necesitan ser formados en muchos conocimientos también sobre liderazgo. Luego, las organizaciones con características de flexibilidad, adaptabilidad, innovación y cambios continuos deben ser cuidadosos en el proceso de selección, formación y estímulo de sus dirigentes organizacionales para lograr resultados exitosos. Desde aquí nosotros tenemos que ser muy contundentes, ¿verdad? Al momento del proceso de selección, formación y estímulo. Ser que de repente suceda una disonancia cognitiva. Esta disonancia cognitiva es decir, me exigen eh, que llegue temprano a mi trabajo, pero cuando me toca trabajar esta tarde, nunca me compensan, nunca me reconocen eso. Y cuando esto sucede, pues viene lo que se le llama la disonancia cognitiva. Es decir, sí me llaman la atención porque llegué 2 minutos tarde, pero nunca se me felicita porque trabajé 20 minutos después del horario laboral. ¿Ok? Y así entonces las organizaciones deben de tener ese cuidado, ser muy cuidadosos. Luego, hoy en día se requiere de un liderazgo por competencias.
un liderazgo innovador. Para ello se necesita conocimiento de cómo funciona y se transforma el entorno en el que nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿verdad? Ahí hay diferentes habilidades críticas que nosotros necesitamos eh, desarrollar. También liderazgo y actitudes en la personalidad, en nuestra personalidad. Es decir, la personalidad que tengo realmente es buena para los demás, y es así, tengo que modificar mi personalidad. Entonces, aquí puedo decir que es saber conocer, saber ser y saber hacer. Saber conocer implica el ámbito cognitivo. Luego, saber ser incluye actitudes y competencias sociales. Y saber hacer implica el dominio de técnicas y métodos dentro de la organización. Y de esta forma, pues, puedo desarrollar un liderazgo por competencias. Muchas gracias.